실로 우리의 죄를 지고
Buenos días, buenos días, pastores, pastoras, buenos días con todos los hermanos, ¿verdad? Esta mañana estamos muy agradecidos a Dios, primeramente, por este seminario que, ¿verdad? Dios preparó para cada uno de nosotros para poder escuchar la palabra de Dios. Y esta mañana también, como cada uno de nosotros estamos invitados de honor para poder escuchar la palabra de Dios por mediante el siervo que nos va a compartir la palabra. Y agradecer, ¿no? Primeramente por estos 4 días que estamos como verdaderamente una fiesta tan preciosa que Dios preparó para cada uno de nosotros. Y, ¿verdad? Como Dios siempre en todo momento está trabajando en cada uno de los hermanos, los siervos, los pastores, las pastoras, y así esta mañana vamos a comenzar con el programa y vamos a invitar a la alabanza por medio del evangelista Israel Mamani. Sí, por favor, adelante. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, hermanos? Muy buenos días, sean bienvenidos al Seminario Bíblico con el pastor O.C.Y. con el tema Saliendo del pecado, encontré la felicidad. Estamos muy agradecidos, muy contentos por este Seminario Bíblico en 2 sesiones, en las mañanas de 10 en adelante y por la noche de 7 de la noche. Vamos a iniciar en esta mañana alabando al Señor. Acompáñenme cantando los himnos. Vamos a cantar el himno número 349. Cuando estés triste, mira a Cristo. Cuando estés triste, mira solo a Cristo, Él te dará paz en tu corazón. Consolación tendrás por Jesucristo, ningún dolor es más fuerte que Él. Mira al Señor, todas tus cargas deja sobre Él. En el dolor mira solo a Cristo y con su amor descanso te dará. Cuando estés débil mira a Cristo, Él te dará poder para vencer. Nuevas fuerzas tendrás por Jesucristo, Él es mi luz en la oscuridad. Mira al Señor, todas tus cargas deja sobre Él. En el dolor mira solo a Cristo y con su amor descanso te dará. Vamos a continuar alabando al Señor. Otro himno. Cantemos el himno número 124. La alabanza número 124. Vamos a cantar Cuando conocí a Cristo. Mi corazón estaba triste, en vanidad y soledad. Viví solo para mi gloria y todo fue un gran dolor. Un día conocí a Cristo, mi querido Salvador. La tristeza de mi corazón se ha ido y feliz estoy. Mi corazón se burlaba antes de los creyentes en Jesús.
sueños. Un día conocí a Cristo, mi querido Salvador. La tristeza de mi corazón se ha ido y feliz estoy. Pasé muchos años siguiendo los deseos de la carne. Mi corazón vacío estaba, nada lo podía llenar. Un día conocí a Cristo, mi querido Salvador. La tristeza de mi corazón se ha ido y feliz estoy. Si de esta manera, en esta mañana, estamos agradecidos con Dios por este seminario bíblico, en verdad es una gran bendición que Dios nos permite para poder alimentar nuestro espíritu. Espero que todos los hermanos también estén atentos y participando de este seminario bíblico y que escucharemos la palabra de Dios, que va a ser de gran bendición para nuestro espíritu. Vamos a cantar una alabanza más, el himno número 164. Cantemos la alabanza número 164, Ya pertenezco a Cristo. Cristo me ama eternamente, cuida mi vida de toda maldad. En dura cruz Él murió por mí, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo me dio libertad eterna, ya el pecado no me domina, aunque tristezas vengan a mí, mi alegría es Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Muchas gracias. En esta mañana, hasta aquí, vamos a cantar las alabanzas. Sí, prosiguiendo con el programa, esta mañana también muy agradecidos una vez más a Dios, ¿verdad? Como estas canciones, ¿no? Nos hacen agradecer a Dios, a Jesucristo, que pertenecemos a Él y para siempre. Y prosiguiendo con nuestro programa, vamos a invitar al pastor Efraín Quinaya Huiza, de la Iglesia Macedonia, el cargo de presidente de la Organización Evangélica Boliviana para Cristo. Vamos a invitar al reverendo. Adelante, por favor. Muy buenos días, mis hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en la santa paz del Señor. Soy el reverendo Efraín Quinaya, presidente nacional de la Organización Cristiana Evangélica Bolivia para Cristo, predicando el Evangelio a todo nuestro territorio nacional primeramente. En esta mañana muy importante queremos orar por el siervo del Señor, el pastor O.C. Jai, quien estará ministrando durante toda esta semana con la palabra del Señor. Oremos en esta mañana para que Dios tome el control de toda la enseñanza que se va a impartir en este tiempo. Bendito Señor, nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, en cuyas manos, Señor, se encuentra nuestra vida. Tú que conoces nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, oramos hoy por tu siervo, quien va a estar ministrando a través de tu palabra, Señor,
a toda la iglesia en todo el mundo. Oramos, Señor, por tu siervo, el pastor Osejai, para que tú, Señor, derrame sobre este varón una porción de tu espíritu. Y asimismo, Señor, que cuando él hable, nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, puedan ser enriquecidas con tu palabra. Desde aquí, desde Bolivia, bendecimos, Señor, a tu siervo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para la enseñanza de la palabra. Dios me los bendiga. Desde aquí, desde Bolivia, el pastor Efraín los saluda. Bendiciones. Bolivia para Cristo será, será, será. Sí, estamos muy agradecidos esta mañana por el reverendo que también nos da la palabra para poder preparar el corazón. Y prosiguiendo, esta mañana también tenemos las palabras de saludo de felicitación del pastor Daniel Toro de la iglesia Shaddai. Adelante, por favor. ¿Cómo están, amados hermanos, pastores y ministros? Quien les habla y les saluda en este día es el pastor Daniel Toro de la iglesia de Shaddai. Estoy muy agradecido con la misión Buenas Nuevas y de ser parte de este gran seminario bíblico online a través de muchísimos países que estaremos escuchando y recibiendo las palabras del siervo del Señor. Este seminario se llama Saliendo del pecado, encontré la felicidad. Quiero felicitar a cada uno de los pastores que están organizando este hermoso seminario bíblico. Para nosotros es de gran bendición y de grandes resultados escuchar la palabra del Señor. Cómo a través de la palabra muchas personas encuentran la verdadera felicidad. La verdadera felicidad se obtiene a través del perdón del pecado. Cristo nos ha lavado, nos ha reconciliado, nos ha hecho hijos suyos adoptados por Él. Y quiero compartir en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. Y dice así: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De verdad, amados hermanos y pastores, hemos pasado de muerte a vida. Cristo nos ha lavado completamente, todos nuestros pecados los ha emblanquecido. Escuchemos las palabras del pastor José John. Él estará predicando del 1 al 4 de septiembre. Los invito a todos los pastores a ser parte de este gran seminario bíblico, Saliendo del pecado, encontré la felicidad. Así también para mi vida. Cuando escuchaba este seminario, encontré la felicidad para mi vida, para nuestro ministerio. Ahora podemos ver el crecimiento de la iglesia. Muy agradecido con cada uno de los pastores, muy feliz de este seminario bíblico que se está llevando. Y no te olvides de participar y ser parte de este gran seminario del 1 al 4 de septiembre. Que el Señor te bendiga y muchas gracias. Bendiciones. Sí, muchas gracias al pastor Daniel Toro, ¿verdad? Hermosas palabras que él también, ¿verdad? Como está muy agradecido a Dios, ¿verdad? De poder recibir la salvación y la gracia de Dios, que es, pues, como dice el título, ¿no? Como dice, saliendo del pecado para encontrar la felicidad. Creo que en estos 4 días vamos a hallar esa felicidad tan grande que el Señor nos los va a permitir. Entonces, esta mañana también tenemos, sí, la presentación del especial del Colegio Cesorí, que nos va a alegrar, y no solo alegrar, sino abrir el corazón con las canciones que nos va a interpretar La paz, cuán dulce paz, sí, y a solas. Vamos a invitar al Colegio Cesorí. Adelante, por favor.
Necesito.
Sí, muchas gracias. Sí, al Colegio Cesori. De verdad, los himnos que nos entonan es tan hermoso que, de verdad, abre el corazón. Y esta mañana también tenemos un video documental de teología que muy importante. Vamos a ver, por favor, adelante. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Sí, y muchas gracias, ¿verdad? Este video que hemos visto, el documental de teología, pues tenemos, ¿no? La invitación también para poder estudiar, que tenemos las clases de teología y poder unir el corazón también por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da de esa gracia tan grande. Y ahora llegó el momento más esperado. Estamos seguros que cada uno de nosotros hemos preparado el corazón para poder recibir al pastor José y yo, ¿verdad? Que él nos va a transmitir pues esa palabra que dice, no, verdaderamente saliendo del pecado y encontrar la felicidad. Esta mañana vamos a invitar al pastor José y yo, por favor, adelante. Muchísimas gracias. 안녕하십니까. ¿Cómo están todos? 여러분과 함께 이번 한 주간 성경에 예수님께서 십자가에 돌아가실 때 하신 그 십자가 위에서 하신 말씀으로 여러분과 말씀을 나누려고 합니다. Durante esta semana con ustedes, cuando Cristo estaba en la cruz, habló en la cruz. Entonces, a través de esa palabra que había dicho, ¿no? En la cruz, esta palabra quisiera compartir con ustedes. 대부분 사람들은 바로 죽음을 앞두고 가장 진실해지고 자기가 가장 하고 싶은 이야기를 남기게 됩니다. Verdaderamente, como esperando la muerte, ante la muerte, ¿verdad? Todas las personas hablan verdadero, ¿verdad? ¿No? 저도 예수님이 십자가 위에서 하신 말씀들을 연구하다가 굉장히 제 마음에 큰 축복을 받게 되었습니다. Yo también estaba investigando, estudiando cómo Cristo estaba en la cruz a través de su palabra. En mi corazón verdaderamente ha llegado gran bendición de Dios. 예, 그럼 우리 누가복음 23장 32절부터 38절까지 읽겠습니다. Entonces nosotros vamos a leer el libro de San Lucas. 예, 목사님, 누가복음 32절, 23장. El libro de San Lucas capítulo 23, 23장 23절부터죠, 목사님. 32절. 32절부터 예, 읽겠습니다. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라. 해골이라는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 박고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이 예수께서 가라사대 아버지여 저희를 사하여 주옵소서. 자기가 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 저희가 그 옷을 나누어 제비 뽑을새 백성은 서서 구경하여 하며 가는들도 비웃어 가로되 저가 남은 구원하였으되 만일 하나님의 택하신 자 그리스도여든 자기도 구원할지어다 하고 군병들도 희롱하면서 나와 신포도주를 주며 가로되 네가 만일 유대인의 왕이여든 네가 너를 구원하라 하더라.
그의 위에 유대인이라 쓴 패가 있더라. San Lucas capítulo 23, el versículo 32 al 38, voy a leer. Y llevaban también con él a otros dos, y que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otro sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Hasta versículo 38 hemos leído. 네, 오늘 예수님께서 십자가 위에서 7마디의 말씀 중에 제일 첫 번째 말씀을 여러분하고 나누겠습니다. Hoy día es Jesucristo cuando estaba en la cruz, hablaba 7 palabras. Entonces, primera palabra de Jesucristo y hablaremos hoy día. 예수님은 아버지의 저희를 사하여 주옵소서 자기가 하는 일을 알지 못함이니이다 이렇게 이야기했습니다. Jesucristo había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 여러분 사람들은 자기 자신이 하는 일을 자기가 모를 때가 많습니다. En verdad, las personas lo que está haciendo no sabe. 그러니까 뭐 어떤 거는 내가 이건 잘못된 거야 이렇게 분명하게 알 수가 있는 것도 있지만 어떤 거는 내가 잘 됐다고 생각하는데 잘못된 일도 많이 있는 것입니다. En algunas cosas saben que están haciendo mal, pero hay cosas que piensan que hacen muy bien, pero no saben que hacen mal en verdad. 예수님은 말씀하시기를 자기가 하는 일을 자기가 알지 못한다고 이야기했습니다. Jesucristo había dicho, ¿por qué no saben lo que hacen ellos? 우리 인간들은 우리 인간이 예수님을 거절하고 예수님을 십자가에 못 박아 죽게 하면서 자기가 무슨 일을 하고 있는지 알지를 못하고 있는 것입니다. El hombre estaba crucificando a Jesucristo en la cruz, pero el hombre no sabe lo que hace ahora. 예, 제가 한번 시골에 사역을 할 때 차를 운전해서 그 서울에 가게 되었는데 교통 신호를 위반하게 되었습니다. Una vez yo estaba pastoreando en la provincia, estaba manejando mi auto, yo incumplí la ley de transporte. 예, 그 앞에 경찰이 저를 불렀습니다. 잠깐 여기 서시라고. Entonces una policía me paró y señor, se pare. 신호를 위반했습니다. Usted incumplió la ley de transporte. 나는 신호를 위반한 적이 없습니다. Y oficial, yo cumplí todo. 나는 좌회전하라고 좌회전 신호에 불이 들어오는 걸 보고 좌회전을 했습니다. En el semáforo apareció la señal para doblar izquierda. Por eso yo giré hacia la izquierda. 경찰이 저한테 뭐라고 하냐면 예, 선생님은 1차선에서 좌회전을 했는데 선생님 차는 2차선에서 해야 맞는 것입니다. 이렇게 했어요. Entonces, como el señor, usted como primera vía, ¿no? Primera vía y usted como dobló a la izquierda. Pero en caso de usted debería doblar izquierda en segunda vía. 예, 저는 그때 교회에서 타고 다니는 승합차를 가지고 서울을 갔는데 승합차는 2차선에서 해야 되고 승용차가 1차선에서 좌회전을 하는 것입니다. Entonces yo en ese momento estaba manejando un auto como minibús de la iglesia. Entonces, primera vía es solamente autos, pero en caso de minibús, en segunda vía debería ser. 저는 좌회전 신호가 들어오는 걸 보고 했기 때문에 나는 정말 틀림없이 죄를 안 지었다고 생각했는데
경찰은 스티커를 꺼내야 된다는 거예요. Entonces yo he visto ese señal, ya pueda girar, doblar a la izquierda, por eso yo hice. Pero ese policía mirando a mi persona me ha dado multas. 제가 잘 몰라서 시골에 살아 잘 몰라서 이렇습니다. 한 번만 좀 용서해 주십시오 했는데 Entonces yo pedí esa policía, por favor, yo estoy viviendo en la provincia, yo no sé muy bien aquí en la ciudad, perdóneme, yo pedí. 돈을 내고 배우면 오랫동안 기억에 남으니까 돈을 내고 배우시라면서 스티커를 끊어주었습니다. Entonces pagando dinero, entonces ya nunca va a olvidar. Por eso usted pagando ahí puede aprender luego, me ha dado un sticker, ese tiene que pagar multa. 예, 알지 못한다고 해서 그게 죄가 아닌 것은 아닌 겁니다. Aunque ya no sabe, pero no puede ser, es como justo. 예, 제가 한 번은 이제 학생들 캠프를 이렇게 하고 있었습니다. Una vez yo estaba dirigiendo campamento de estudiante. 자, 이제 우리 PPT를 하나 보겠습니다. Ya, entonces desde ahora yo voy a mostrar mi diapositiva. 네, 자, 예수님께서 아버지 저희를 사하여 주옵소서 자기가 하는 일을 알지 못한다고 했죠. Jesucristo había dicho, ¿no? Padre, perdonarlos porque no saben lo que hacen. 예, 그리고 이거는 이제 제가 학생들을 데리고 이렇게 솔밭에서 많을 때는 1000명씩 데리고 일주일씩 학생 캠프를 했습니다. Entonces, en esa foto yo estaba dirigiendo campamento de estudiantes. Cuando participan muchos estudiantes, aproximadamente 1000 estudiantes también participaban. 여러분도 이렇게 학생들과 같이 캠프를 이렇게 할 때가 있으시죠? Ya creo que ustedes también de vez en cuando han participado, ¿no? Al campamento de estudiantes. 예, 학생들이 이제 중학생, 고등학생이 되면 말을 되게 안 듣습니다. En verdad, llegando a esa etapa, ¿no? Adolescentes, ellos no hacen caso, ¿verdad? 그리고 호기심도 많고 또 이렇게 반항심도 아주 많아요. También ellos tienen mucha curiosidad, también tiene bastante rebeldía. 예, 제가 책임자이기 때문에 저 학생들 1000명이 살아있는 딱 폭탄으로 보입니다. Entonces, porque yo era director de ese campamento de estudiantes, mirando los estudiantes se veía como una bomba viva, ¿verdad? 언제 어디서 터질지 모르는 거예요. Porque en dónde puede ya explotar, reventar, ¿verdad? No ellos. 처음에는 정말 잠이 오지 않았습니다. En el principio no podía dormir mi persona, ¿verdad? 하루에 한번 2시간, 3시간 이렇게 잤는데 Entonces, cada día aproximadamente casi 2 o 3 horas nomás yo podía dormir. 하나님 저 학생들이 죄에 빠지지 않게 해주십시오. Dios Padre, por favor, no se cae pecados este estudiante, lloraba. 밤에 잘 때 무슨 일을 할지 알 수가 없는 거잖아요. Cuando duerme en la noche, ¿quién sabe Dios qué va a hacer, verdad? 다행히 막 비가 계속 밤에 내려왔습니다. Sí, casualmente en la noche continuamente llovía. 저 빗소리를 듣고 저는 잠을 잘 수가 있었어요. Entonces, escuchando ese lluvia, ahí yo tranquilamente podía dormir. 이렇게 캠프를 이렇게 다 마치고 나서 제가 이제 보니까 제 자신의 악한 모습들이 많이 보였습니다. Después de terminar el campamento de estudiantes, en verdad yo podía ver mi maldad verdaderos. 그래서 이제 우리 설립자 목사님을 만났을 때 제가 간증을 하게 되었습니다. Por eso es cuando yo encontré nuestro fundador, pastor, y yo te expliqué antes. 목사님, 성경에는 우리 인간의 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악하다고 되어 있습니다. Que dice la Biblia que de nuestro pensamiento sale continuamente el mal. 제가 이번에 학생 캠프를 하면서 제가 진짜 악한 걸 보았습니다. En esta vez dirigiendo campamento de estudiantes podía ver mi corazón verdaderamente muy mal. 제가 이렇게 악했습니다. En verdad, pastor, mi corazón así estaba mal. 그런데 그 이야기를 하고 있는데 목사님께 제 이야기를 막으셨어요. Mientras explicando y pastor, el fundador me paró.
오목사는 하나님을 믿는 게 아니야. Pastor, usted no está creyendo en Dios. 제가 하나님을 믿는 게 아니라고요. 왜 그렇죠? Pastor, mi persona no estoy creyendo en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? 자네 성경에 뭐라 했어? 인간의 생각이 항상 악하다고 하지 않았어? Usted, ¿qué dijo? La Biblia está escrito, ¿no? Nuestros pensamientos continuo mal. Así está escrito, ¿verdad? 예, 우리 창세기 6장 5절을 보겠습니다. Si nosotros vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 6, el versículo 5. 예, 창세기 6장 5절에 여호와께서 사람의 제약이 세상에 가능한가 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 예, 하나님은 눈을 가지고 계신데 사람의 마음을 보는 눈을 가지고 계십니다. Dios tiene como los ojos, pero ese ojo de Dios puede ver el corazón de los hombres. 하나님이 인간의 마음을 보셨을 때 인간의 생각의 모든 계획이 항상 악했다고 했습니다. Cuando Dios vio al corazón de los hombres, entonces el corazón de hombre como estaba, continuó solamente el mal. 그러면 저나 여러분이나 다 하나님 앞에 사람인데 항상 악한 생각을 하는 사람인 거죠. Entonces mi persona también ustedes, mi persona y ustedes ante Dios sale continuamente sus pensamientos, solo sale el mal. 저는 이 말씀을 너무 잘 알았습니다. En verdad mi persona esta palabra sabía muy bien. 목사님께서 말씀하시기를 하나님을 믿는 사람은 말씀이 악하다 할 때 악하다고 믿는 게 하나님을 믿는 거야. Pastor me dijo, un hombre que cree en Dios, la palabra dice es malo, esa palabra cree. 내가 생활 속에서 악한 행동을 해서 악한 행동을 보고 악하다고 하는 사람은 자기를 믿는 거야. Entonces, en nuestra vida, cuando ve nuestra maldad, mirando esa maldad, piensa que soy malo, entonces esta persona cree en sí mismo. 자, 그러면 자네가 악한 행동을 하지 않으면 자네는 악하지 않는 사람이야? Entonces ya usted, cuando no hace maldad, entonces usted es buena persona, ¿es? 아니죠. No es así. 사과나무가 있는데 사과나무에서 사과가 열려도 사과나무고 사과가 안 열려도 사과나무인 거야. Ya hay un árbol de manzana. En ese árbol de manzana, cuando produce manzanas, ese árbol de manzana. También, aunque no produce ese manzana fruto, también árbol de manzana es. 나에게서 죄가 나와도 죄인이 악하고 죄가 나오지 않아도 악한 거야. En mí sale maldad, soy pecador. También no sale maldades, también malos. 내가 볼 때 선한 것이 나와도 하나님은 그걸 악하다고 했어. Según mi punto de vista, mirando sale buena obra, pero la vista de Dios, eso es malo. 내가 보는 걸 통해서 믿어야 되는 것이 아니라 말씀을 통해서 믿는 게 진짜 하나님을 믿는 거야. En verdad no debería creer según mi punto de vista que aparece, ¿no? Sino creer era a través de la palabra de Dios. Esta persona es lo que creen en Dios verdaderamente. 예, 저는 그날 하나님을 어떻게 믿는지를 정확하게 알게 되었습니다. En ese día yo podía aprender exactamente en qué manera puedo creer en Dios. 하나님을 믿는 사람은 내 행위나 내가 나타난 걸 보고 믿는 것이 아니라 하나님의 말씀이 뭐라 했느냐 그 말씀을 믿는 게 하나님을 믿는 것입니다. Por eso el que cree en Dios no depende de mi obra lo que aparece de mí, sino creer era en la palabra de Dios. 그러니까 하나님 말씀이 너 생각이 항상 악하다고 하면 내가 어떤 생각을 할지라도 그 생각이 악하다는 걸 믿어야 그게 하나님을 믿는 것입니다. Por eso la palabra dice, nuestro pensamiento continuo sale el mal, entonces creyendo en esta palabra, esa persona cree en Dios. 예, 인간은 자기가 악하면서도 악한지를 모르고 살아가는 것입니다. En verdad, los hombres, aunque son malos, pero no saben muy bien, solamente viven. 예, 예수님께서 말씀하셨잖아요.
자기가 아버지여 저들의 죄를 사하여 주옵소서. 자기가 하는 일을 자기가 알지 못하나이다. Jesucristo había dicho, ¿verdad? No, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 어떤 부자 청년이 예수님 앞에 나와서 예수님, 선한 선생님, 내가 무슨 선한 일을 해야 영생을 얻겠습니까? 하고 질문을 했습니다. Un joven rico, sí, acercándose, Señor Jesucristo, y preguntó, el maestro, ¿qué cosa haciendo yo puedo obtener la vida eterna? 그때 예수님께서 왜 나를 선하다고 일컫느냐? 선한 이는 하나님 한 분밖에 없느니라. Escuchando a Jesucristo, usted, ¿por qué me dice soy buenos? Es bueno es solamente Dios solo. 생명에 들어가려거든 계명을 지켜라 이렇게 이야기했습니다. Entonces, para obtener la vida eterna, debe cumplir los mandamientos. 하나님 이거 내가 다 지켰습니다. Ese joven dice, sí, Jesucristo, yo he cumplido todos. 네한테 한 가지 부족한 것이 있는데 네 재산을 팔아서 다 가난한 사람에게 주고 너는 나를 쫓아라 했습니다. Si mirando a ti, joven, una cosa falta era, vendiendo todos bienes luego y repartiendo a los pobrecitos luego y sígueme. 이 사람이 재물이 많기 때문에 근심을 하면서 떠나가게 되었습니다. Porque ese joven justo tenía muchos bienes, entonces preocupándose y aparece como se fue lejos. 이 부자 청년과 예수님의 대화를 보면 이 부자 청년은 자기에게 선이 있는 줄로 알고 있는 것입니다. Según esa conversación entre Jesucristo, un joven rico, ese joven pensaba era en él, tenía buenas cosas. 근데 예수님께서는 말씀하시기를 하나님 한 분 외에는 선한 이가 없느니라 이야기했습니다. Pero Jesucristo había dicho las cosas buenas, el bueno es solamente Dios solo. 자, 그 말은 인간들에게는 선이 없다는 것입니다. Esa palabra, Señor Jesucristo, es en el hombre no hay el bien. 그런데 사람들은 그건 인정할 줄 몰라요. Pero el hombre no quiere reconocer en esto. 근데 너 당신의 생각은 항상 악합니다 하면 그건 인정을 또 하기 싫어해요. Como había dicho la palabra, tus pensamientos continúan el mal, esa palabra no quiere reconocer. 아니 그래도 내가 괜찮은 좋은 생각도 할 때가 있습니다. También, yo también yo quiero hacer buen pensamiento también. 여러분 선이 없는 인간에게서 무슨 괜찮은 선한 생각이 나오겠습니까? En verdad, en el hombre no hay el bien, entonces, ¿qué pensamiento bueno saldría? 우리가 하는 말을 잘 생각해 보면 앞뒤가 맞지 않을 때가 많이 있습니다. En verdad, nosotros pensando en esto, en verdad no puede coincidir, ¿no? Adelante, afuera, ¿verdad? No, nuestras palabras. 자, 뭐가 도대체 맞습니까? 선한 것이 있는 것이 맞습니까? 없는 것이 맞습니까? Entonces, ¿cuál es correcto, verdad? ¿No? ¿Cómo tenemos el bien o no tenemos el bien? 예, 선한 것이 없는 것이 맞다면 선한 것이 없는 인간에게서 무슨 선이 나올 수가 있습니까? Si eres correcto, en el hombre no hay el bien, entonces, como en el hombre, ¿cómo buenas cosas va a salir? 예, 이 부자 청년은 예수님 앞에 가서 선한 선생님, 내가 무슨 일을 하야 영생을 얻겠습니까? 하고 물었습니다. Ese joven rico, no, antes Cristo y preguntó, ¿qué cosa haciendo yo puedo obtener la vida eterna? 예, 그 말은 자기는 선을 행할 수 있다는 이야기잖아요. Esta palabra de joven, ¿qué quiere decir? Él puede hacer buenas cosas. 예, 예수님은 인간은 선한 것이 없다 이렇게 이야기했습니다. Jesucristo había dicho, en el hombre no hay el bien. 예, 예수님하고 부자 청년하고 싸우고 있는 겁니다. Jesucristo y el joven rico están peleando. 예수님은 선한 것이 없다고 하고 이 부자 청년은 나는 선한 게 있습니다라고 이야기를 하고 Jesucristo dice que no hay el bien, pero ese joven rico, ya yo tengo buenas cosas. 그러면 생명에 들어가려거든 계명들을 지켜라 했습니다. O sea, para obtener la vida eterna tiene que cumplir mandamientos. Había dicho Jesucristo. 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증거하지 마라, 부모를 공경하라, 내 이웃을 내 몸을 사랑해라. Ya no matarás y no adulterarás, honrar a tus padres, madres, también no robarás.
예, 이건 내가 어려서부터 다 지켰습니다. Ese mandamiento desde niños, mi niñez todo he cumplido. 예, 내가 이 정도면 선한 사람 아닙니까? Así todo he cumplido, entonces mi persona es buena. 내가 뭐가 부족합니까? 뭘 더 해야 천국에 갈 수 있겠습니까? Entonces Cristo, mi persona, ¿qué falta? ¿Qué cosa haciendo más yo puedo entrar al reino de los cielos? 아, 예수님은 정말 골치가 아픈 거죠. 왜냐하면 이 사람은 자기를 알지 못하는 거예요. Jesucristo sí tenía dolor de cabeza porque ese joven rico no sabe de sí mismo, ¿verdad? 선이 없다고 하는데도 계속 선을 행했다고 이야기하고 있는 것입니다. Jesucristo dice que no hay el bien en el hombre, pero ese joven continuamente dice que tiene. 그래서 예수님이 선한 걸 하나 지시해 줬습니다. Por eso Jesucristo indicó una cosa buena. 네 소유를 팔아서 가난한 사람에게 주고 너는 나를 쫓아라. Vendiendo tus bienes, luego entregando a los pobrecitos, luego tú sígame. 그 말을 하자 그 사람은 근심을 하면서 돌아가게 된 것입니다. Al escuchar la palabra del Señor Jesucristo, ese joven se preocupaba luego y se fue. 정말 자기 속에 선이 있다면 예, 예수님 내가 내 재산을 다 팔겠습니다. 그리고 예수님을 따르겠습니다. 이렇게 해야 될 거 아니에요. Verdaderamente existe el bien en el corazón de joven. Entonces, gracias Señor Jesucristo, voy a vender luego todo repartiendo. Tiene que seguir, era Jesucristo, ¿verdad? 예수님이 보실 때 정말 사람들은 자기를 알지 못하고 있는 것입니다. Cuando Jesucristo vio a los hombres, ¿verdad? No sabe bien de sí mismo. 하나님 저들을 사하여 주옵소서. 자기가 하는 일을 자기가 알지 못하나이다. Dios, perdonarlos a ellos porque ellos no saben lo que hacen. 여러분, 예수님이 보실 때 모든 인간들은 다 죄인입니다. Cuando Jesucristo vio a todos los hombres son pecadores. 그들은 선을 행할 수 없는 인간인데 Porque ellos no pueden hacer el bien. 오늘날 많은 교회에서 잘못 가르치고 있는 건 뭐냐면 사람들 보고 선을 행하라고 가르치고 있다는 것입니다. Hoy en día muchas iglesias enseñan mal a los hombres. ¿Por qué? Sí, enseñando para que haga el bien. 선이 없는 인간이 어떻게 선을 행할 수가 있습니까? El hombre no tiene el bien, entonces ¿en qué manera puede hacer buenas cosas? 어떤 교회에서는 이 십계명을 외우면서 십계명을 지키라고 이야기하고 있습니다. Y algunas iglesias enseñando 10 mandamientos también enseña para que cumpla. 여러분, 십계명을 지킨 인간은 아무도 없습니다. Ya miren ustedes, ni un hombre cumplió los 10 mandamientos. 선이 없는 인간에게 선을 강요하는 교회, 그 교회는 정말 잘못된 교회인 거죠. Ya no hay el bien en el corazón, pero alguna iglesia como exija era para que cumpla, haga. 이렇게 이야기해야 맞지 않겠습니까? 우리는 선이 없습니다. 우리는 지옥에 갈 수밖에 없습니다. 주님, 우리를 구원해 주십시오. 이렇게 해야 맞는 겁니다. Debería enseñar, ¿verdad? No tenemos el bien en nosotros. No podemos hacer, solamente nosotros va a entrar al infierno. El Señor, sálvenos. Así debería hablar. 사람들은 자기 자신을 모르기 때문에 자기가 선하게 살면 선하게 살 수 있는 사람인 줄 알고 있습니다. Los hombres no saben de sí mismos, por eso ellos piensan que puede hacer buenas cosas, ya puede hacer, así piensa. 자꾸 선을 강요를 하는 거죠. Porque continuamente ya exija para que haga buenas cosas. 자, 우리 로마서 7장으로 가보겠습니다. Vamos a buscar Romanos capítulo 7. 로마서 7장. Romanos capítulo 7. (18절) 읽겠습니다. El versículo 18 voy a leer. 15절. 나의 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 원하는 이것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 그것을 함이라. 만일 내가 원치 아니하는 그것을 하면 내가 이로 율법에 선한 것을 시인하노니 이제는 이것을 행하는 자가 내가 아니요 내 속에 거하는 죄니라. 18절. 내 속 곧 내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. Desde el versículo 15 voy a leer, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy
yo quien hace aquellos, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 네, 이 성경은 뭐라고 이야기를 하고 있습니까? 내 속, 내 육신에 선한 것이 그하지 아니한다고 바울도 이야기했습니다. La Biblia, ¿qué dice? Es, porque en mí no hay el bien. 예, 예수님도 우리 인간에겐 선이 없다고 말씀하셨고 또 로마서에서 바울도 우리 육신에는 선한 것이 없다고 이야기하고 있습니다. Cristo también había dicho que en el hombre no hay el bien, también es el libro. Y apóstol Pablo también dice que no hay el bien en nosotros. 선한 것이 없는 인간에게 선을 행하라고 가르치는 것은 참 잘못된 가르침 아니겠습니까? Porque en el hombre no hay el bien, entonces, pero enseñando para que haga buenas cosas, es mala enseñanza. 제가 어떤 아주 원로 목사님을 만났습니다. Una vez yo encontré un pastor muy anciano. 로마서 7장을 제가 펴놓고 목사님한테 질문했습니다. 우리가 예수님 앞에 서야 되는데 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 수 없다고 성경은 이야기하고 있습니다. Y yo abrí Romanos capítulo 7, luego expliqué, en verdad, Señor, Señor, si todo lo que busca al Señor ya no puede entrar al reino de los cielos. 예, 목사님은 이 말씀을 어떻게 생각하십니까? Ay, pastor, usted esta palabra, ¿en qué manera entiende? 예, 주여 주여 한다고 천국에 다 들어가는 거 아니죠. Es verdad, el Señor llama todo lo que llama, no puede entrar al cielo. 그러면 목사님, 누가 천국에 들어갑니까? Ah, entonces, pastor, ¿quién puede entrar al cielo? 예, 성경에 이야기하지 하나님 뜻대로 행하는 자가 들어간다고 했잖아요. Ah, la Biblia dice que los que hacen según la voluntad de Dios entran al cielo. 그럼 하나님의 뜻이 뭡니까, 목사님? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, pastor? 성경 말씀대로 사는 거죠. Según la palabra de Dios, tiene que vivir. 그럼 성경 말씀대로 사는 게 하나님의 뜻입니까? Entonces, viviendo según la voluntad de la palabra de Dios, ¿eso es la voluntad? 예, 그렇고 말고요. Cierto, pastor. 예, 그러면 목사님은 이 모든 성경 말씀대로 다 살았습니까? Entonces, pastor, ¿usted según esta palabra de Dios ha vivido? 아이고, 못 살았죠. yo no podía, pastor. 그럼 목사님도 천국에 못 들어가시겠네요? Entonces usted, pastor, tampoco puede entrar al cielo. 그 목사님 갑자기 입을 딱 닫았습니다. Ese pastor, escuchando de mí, de repente se cayó su boca. 왜냐하면 그 목사님은 하나님의 뜻대로 행하는 자는 바로 성경 말씀대로 사는 사람이 하나님 뜻대로 행하는 자라고 알고 있었습니다. Porque ese pastor sabía, cumpliendo toda la palabra, esta persona está haciendo la voluntad de Dios. 수십 년을 목회를 하면서 사람들을 가르치고 살았는데 자기는 하나님 말씀대로 다 살지 못한 것입니다. Mucho tiempo enseñaba para que las personas puedan vivir según la palabra, pero ese pastor mismo tampoco vivía según la palabra. 자기는 천국에 갈 수 없는 사람인 것입니다. En verdad, ese pastor, un pastor que no puede entrar al cielo. 예, 사람들은 자기가 자기 자신을 모르고 있습니다. En verdad, las personas que no saben de sí mismo, ¿verdad? 우리 인간은 태어날 때부터 죄인으로 태어났습니다. Porque nosotros, hombres, desde nacimiento hemos nacido pecadores. 우리 속에는 선한 것이 없습니다. En verdad, en nosotros no hay el bien. 근데 그걸 알지를 못한다는 것입니다. Pero lamentablemente no saben esto. 그래서 하나님은 우리 인간에게 그 죄를 깨닫게 하기 위해서 거울과 같은 율법을 주신 것입니다. Dios nos entregó los mandamientos como un espejos para que podamos entender el pecado. 예수님께서 그 다음에 하신 말씀이 뭐냐면 아버지 저들을 사하여 주옵소서 하는 그 기도였습니다. Después Jesucristo había dicho, ¿verdad? No, Padre, perdónalos. 자, 그런데 우리의 죄가 사해지는 것은 그 기도로만 가지고
되는 것이 아니다는 것을 예수님은 정확하게 알고 계셨습니다. En verdad, Jesucristo sabía muy bien a través de nuestra oración no puede perdonar ese pecado. 예, 이 PPT 한 장 넘겨주세요. 자, 그 속죄를 위해서는 대속이 필요한 것입니다. Entonces, para recibir el perdón del pecado necesita expiaciones. 자, 여러분 이제 우리가 레위기 4장을 읽어보면 레위기 4장은 속죄 제사에 대한 것인데 Leyendo el libro de Levítico, capítulo 4, aquí sale a través de cómo sale como expiaciones. 제일 먼저 죄를 지어야 되고 Primeramente, cometiendo pecados. 그 다음에는 바로 율법을 통해서 자신의 죄를 깨닫는 것입니다. Y a través de mandamientos puede reconocer, saber nuestros pecados. 자신의 죄를 깨달은 사람은 그 속죄 양을 데려와서 그 속죄 양을 통해서 자신의 죄를 넘겨서 죄를 속하는 일을 하는 것입니다. Entonces, entendiendo nuestros pecados, entonces trayendo una ofrenda, a través de ofrenda ya recibe el perdón del pecado. 자, 어떤 사람이 암이 걸렸는데 자기가 암이 걸린 걸 모른다고 해보십시오. Una persona tiene una enfermedad, cáncer, pero esta persona no sabe. 어떻게 그 암을 치료할 수가 있겠습니까? Entonces, sin saber cómo puede curar esa enfermedad. 예, 어떻게든 자신이 암이 걸렸다는 사실을 먼저 발견을 해야 되고 Primeramente, entendiendo que ya yo tengo esa enfermedad de cáncer, 예, 그것이 발견이 되었을 때 치료가 되는 것입니다. cuando ya encuentra esa enfermedad cáncer, entonces puede sanar. 그래서 암이 걸렸다는 걸 발견하기 위해서 뭐 엑스레이를 찍기도 하고 또 CT 촬영을 하기도 하고 또 여러 가지 촬영을 하는 것이죠. Y para chequear, ¿verdad? Para encontrar esa enfermedad, por eso ya revisando, chequeando, análisis en el hospital, ¿verdad? 예, 그래서 내가 암이 걸렸구나 그걸 알았을 때 치료를 하게 되는 것입니다. Por eso cuando se da cuenta, ¿no? Yo tengo esa enfermedad cáncer, recién ya puede sanar. 자, 성경은 우리 인간에게는 선한 것이 없다, 악한 것밖에 없다고 성경은 이야기를 하고 계십니다. La Biblia dice, en el hombre no hay el bien, solamente hay la maldad nomás. 그럼 선한 것이 없는 인간이 무슨 선을 행할 수가 있겠습니까? Entonces, en el hombre no hay el bien, entonces, ¿cómo puede hacer buena obra? 예, 선한 것이 없는 인간은 죄를 지으며 살아갈 수밖에 없는 것입니다. Entonces, el hombre que no hay el bien solamente comete pecados. 그리고 죄를 용서를 받아야만이 천국에 들어갈 수가 있는 것이죠. También recibiendo ese perdón del pecado, recién puede entrar al cielo. 자, 그러면 죄를 얼마만큼 용서를 받아야 천국 들어갈 수 있습니까? Entonces, recibiendo el perdón del pecado, ¿en qué cantidad de pecado puede entrar al cielo? 내 생애 전체의 죄를 다 용서받아야 천국에 들어가는 것입니다. Entonces, toda la vida de nosotros, recibiendo ese perdón del pecado, recién puede entrar al cielo. 왜냐하면 내 삶 전부가 악한 것이기 때문에. Porque toda mi vida es maldades. 예, 그래서 어떤 복음 전도자는 인간은 공장인데 무슨 공장이냐? Entonces, un predicador dice, el hombre es como una fábrica. 죄 공장이라고 했습니다. Entonces, ¿qué fábrica? Fábrica del pecador. 연필을 만드는 공장에서는 연필이 계속 만들어서 나오는 거죠. Una fábrica hace lápices, entonces en esa fábrica continuamente sale lápices, ¿verdad? 예, 제가 살고 있는 이 울산은 현대 자동차가 있습니다. 자동차가 계속 만들어져 나옵니다. Donde vive mi persona, esa ciudad, Ulsan, tiene una fábrica de autos Hyundai Ulsan. Continuamente sale autos. 여러분하고 저는 무슨 공장이냐? Entonces, ustedes, mi persona, ¿qué fábrica es? 죄를 계속 만들어내는 공장인 것입니다. Continuamente ya fábrica es pecados, ¿verdad? 예, 시간 나면 제가 계속 생산이 되는 거예요. Si hay tiempo, continuamente fábrica pecados. 예, 건강한 사람은 죄를 더 많이 짓고, Uno que ya buena salud tiene, más comete pecados. 좀 아픈 사람은 좀 덜 짓고, Algunos muy frágiles de su salud, entonces su salud poco comete pecados.
많이 배운 사람은 고상하게 죄를 짓고 Los que han aprendido muchas cosas, entonces especialmente cometen pecados. 많이 못 배운 사람은 무식하게 죄를 많이 짓는 거예요. Y ya no recibió buena educación, entonces eso como ignorantemente comete pecados. 예, 우리가 죄 공장인데 죄 공장인 걸 모르니까 하나님은 이 성경을 통해서 너는 죄 공장이야. 그걸 가르쳐 주시는 것입니다. Somos una fábrica de pecados. Que no sabemos nosotros mismos, por eso a través de la palabra ya Dios está enseñando, ustedes son una fábrica de pecados. 예, 이 성경이 그 표지가 새카만 것은 인간의 마음의 죄가 이렇게 새카맣다는 걸 이야기해 준다고 합니다. La Biblia el color es muy negro, ¿cierto? ¿No? Entonces, como enseña nuestro pecado así igual que negro es. 자, 예수님은 아버지 저희의 죄를 사하여 주옵소서 첫 번째 그렇게 말씀하셨고 Jesucristo había dicho primeramente, Padre, perdonarlos. 자기가 하는 일을 자기가 알지 못하나이다. ¿Y por qué no saben lo que hacen? 아, 정말 예수님에게 참 안타까운 마음이 하나 있습니다. En verdad, Jesucristo tenía un corazón mucha pena, 인간이 자기 자신을 모르고 살아가고 있는 거예요. porque los hombres no saben de sí mismos así está viviendo. 인간이 자기 자신의 모습을 안다면 하나님 나는 죄인입니다 하면서 나올 거 아니겠어요? Los hombres sí conocería, ¿verdad? De sí mismos, soy pecador, Dios, y luego va a salir ante Dios. 그리고 예수님은 정말 인간의 죄를 사해 주기를 원하셨습니다. Jesucristo también tanto deseaba perdonar nuestros pecados. 죄는 기도로 사해지는 것이 아닙니다. Ese pecado no puede perdonar por el oración. 반드시 죽어야만 죄에 대한 심판을 받아야만 죄가 사해지는 것입니다. Sí o sí tiene que morir, era. Recibiendo ese juicio del pecado, recién puede recibir el perdón del pecado. 구약 성경에 하나님의 사람 모세가 있었는데 Y Antiguo Testamento sale siervo de Dios Moisés. 하나님은 모세의 기도조차 듣지 않은 것이 있었습니다. Dios tampoco escuchaba la oración de Moisés. 여러분 그게 뭔지 아십니까? Ya ustedes saben qué es en esto. 이스라엘 백성들이 모세가 시내산에 올라갔다가 40일 만에 내려왔습니다. Sí, como Moisés subió al monte Sinai durante 40 días y luego ya bajó. 그런데 그 모세를 기다리다 못해서 그들은 금송아지를 만들어 섬기게 됐습니다. Pero los pueblos de Israel esperando a Moisés, ellos esperaban, luego finalmente ellos hicieron un becerro de oro. 근데 밑에서 이렇게 막 노래 소리가 들려오는 거죠. Entonces, como ese abajo estaba haciendo como una fiesta. 모세가 내려가 보니까 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어 섬기고 있던 것입니다. Moisés bajando y podía ver que los pueblos de Israel estaban haciendo como un becerro de oro. 모세는 너무 당황하고 화가 났습니다. Moisés se confundió, luego se enojó en gran manera. 그 하나님이 주신 두 돌판을 집어 던져가지고 깨버렸습니다. Entonces, como recibió de Dios 2 tablas de rey de Dios, luego y botó y se quebró. 그리고 금송아지를 섬긴 사람들 3,000명이 그날 죽었습니다. Ese día es que los que adoraban ese becerro de oro, 3,000 personas muertos. 모세가 하나님 앞에 기도했습니다. 하나님, 저들의 죄를 사해 주십시오. Moisés y oró a Dios. Dios, por favor, perdone ellos sus pecados. 근데 하나님은 그 죄를 사했다고 말씀하지 않았습니다. Pero Dios no perdonó ese pecados. 내가 보응하는 날에는 반드시 보응을 하겠다고 말씀을 하셨습니다. El día que necesita y castigar, y entonces sí o sí va a castigar, así había dicho. 3,000명이 죽었는데도 그들의 죄가 씻어지지 않는 것은 죄의 값은 사망인데 사망을 치르지 않았다는 것입니다. Aunque 13,000 personas murieron, pero el pecado no fue perdonado, porque el perdón del pecado tiene que morir. 바로 하나님이 말씀하신 방식대로 속죄 제사가 드리지 않았기 때문에 그런 것입니다. Que según la palabra de Dios no ha dado esa expiación por el pecado, por eso no podía perdonar. 자, 하나님에게 숙제가 하나 있는데 그건 뭐냐면 항상 악한 우리 인간, 죄를 항상 지을 수밖에 없는 우리 인간과 거룩하신 하나님이
어떻게 같이 살아가느냐, 그게 하나님의 숙제였습니다. Para Dios tiene una tarea, era. Todos los días cometiendo pecados los hombres, luego Dios santos. Dios, los hombres, ¿cómo pueden estar juntos? Eso es tarea, era. 이스라엘 백성들이 모세가 40일 하나님을 만나서 십계명을 받아 내려오는 그 사이를 못 참아서 그들은 우상을 만들어서 섬겼고 그러면서 1계명, 2계명을 다 어기게 된 것입니다. Entonces los pueblos de Israel esperando durante 40 días no podía aguantar ahí. Hizo un becerro de oro. Ahí ellos incumplieron primer mandamiento y segundo mandamientos. 우리는 기회만 되면 하나님 말씀을 어기고 죄를 짓는 것이 악한 인간인 것입니다. Si nosotros si hay algunas ocasiones solamente comete pecados. 자, 그래서 하나님은 성막을 만들어라고 하셨습니다. Por eso Dios ya había dicho, ¿no?, que haga el tabernáculo. 바로 저 PPT 그림에 보이는 성막인데 Ahí según esa foto, ¿no?, se ve bien, ¿no?, ese tabernáculo. 이스라엘 백성들이 성막을 중심으로 동서남북으로 진을 펼쳐쳤습니다. Los pueblos de Israel, como del medio del tabernáculo, rodeaban. 자, 그런데 그들이 성막을 진친 것을 민수기 성경에 자세하게 적어놨는데 Entonces, como estaba acampado alrededor del tabernáculo, está escrito en la Biblia. 그 동쪽에는 18만 6,400명이 진을 쳤고 Y parte de como de este, como 186,000 personas estaban. 서쪽에는 10만 8천 명. Oeste es 108,000 pueblos de Israel, ¿no? Ahí estaban. 그리고 남쪽과 북쪽에는 한 15만 명씩 이렇게 진을 쳤습니다. Luego parte de sur y norte, aproximadamente 150,000 personas. 이제 제가 생각할 때 한 15만 명씩 골고루 나누어서 진을 칠 수가 있었는데 하나님은 그렇게 하지 않았습니다. Según mi pensamiento, ¿verdad? ¿No? Como aproximadamente, ¿no?, 150,000 personas, así, toda parte puede poner, ¿verdad? ¿No? Pero Dios no es así. 그 진을 친 숫자대로 그림을 그려보면 바로 십자가의 모양이 되는 것입니다. Entonces, por diferentes números acamparon, ¿verdad? ¿No? Alrededor del tabernáculo. Entonces, según ese número mirando como forma de una cruz. 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 그들이 성막을 중심으로 진을 치고 있었는데 그들은 자기가 어떤 모양인지 몰랐을 것입니다. Entonces, los pueblos de Israel saliendo de Egipto luego y del tabernáculo acamparon, pero ellos mismos no sabían en qué manera acamparon. 그들은 바로 십자가 안에 있었던 것입니다. Verdaderamente ellos estaban dentro de la cruz. 바로 예수 그리스도의 그 십자가, 바로 그 십자가로 말미암아 매일 죄를 짓고 살 수밖에 없는 우리와 하나님이 함께 거할 수가 있는 것입니다. Y a través de la cruz, los hombres que continuamente cometen pecados, luego nuestros Dios santos pueden estar juntos a través de la cruz. 물론 그때 예수님 십자가에 돌아가시지 않았지만 하나님은 십자가가 아니면 죄인인 인간과 하나님이 결코 함께 거할 수 없다는 사실을 우리에게 가르쳐 주고 싶으셨던 것입니다. En ese tiempo Jesucristo todavía no ha muerto en la cruz, pero a través de ese tabernáculo quería enseñar los hombres, luego nuestro Dios puede estar juntos a través de la cruz. 성막 안에 들어가면 제일 먼저 번제단이 나오고 물두멍, 그 다음에 떡상, 또 향단, 등대, 그리고 이제 저 안에 법궤가 있습니다. Entrando dentro del tabernáculo, primeramente puede encontrar el altar de holocausto, la fuente de bronce, después la mesa de pan, candelero, incienso, luego el arca. 그걸 이렇게 연결을 하면 역시 십자가가 나오는 것입니다. Y cada utensilio del tabernáculo también conectando, también puede ver como una imagen de la cruz. 하나님은 출애굽을 해 나오는 이스라엘 백성에게 하나님은 말씀해 주시는 겁니다.
십자가가 아니면 내가 너희들하고 같이 거할 수가 없어. 십자가라야 너희들이 나와 같이 살 수 있는 거야. Los pueblos de Israel que está saliendo de Egipto, a través de ese pueblo Dios y hablando, a través de la cruz puede estar juntos nosotros. 사도 바울도 이야기했습니다. 내가 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없노라. Apóstol Pablo también habló, ¿sí? En mí solamente puedo jactarme, solamente la cruz. 예, 바로 십자가는 예수 그리스도의 영원한 속죄를 이야기해 주는 것입니다. La cruz quiere decir, no, es expiación de nuestro Señor Jesucristo. 예, 바로 범죄한 인간들은 율법을 통해서 죄를 깨닫고 그 다음에 죄를 씻기 위해서는 속죄 양을 데려와서 자신의 죄를 속죄 양의 머리에 안수를 해서 넘기고 그 속죄 양이 죽음으로 말미암아 죄가 용서가 되는 것입니다. A través de mandamientos puede tener conocimiento del pecado, luego trayendo una ofrenda ahí y poniendo manos, traspasando nuestros pecados. Luego a través de la muerte de esa ofrenda ya puede recibir el perdón del pecado. 네, 바로 그 속죄 제사는 바로 십자가를 이야기하는 것입니다. Esa expiación quiere decir no, la cruz era la cruz. 왜 십자가에서 예수 그리스도는 피를 흘리시면서 우리의 죄를 영원히 씻기 위해서 돌아가신 것입니다. Jesucristo derramando en la cruz, luego murió era para recibir perdón del pecado todas las personas. 바로 예수 그리스도는 십자가를 통해서 우리와 만나기를 원하셨고 예수 그리스도의 죽음을 통해서 하나님 우리와 만나기를 원하셨던 것입니다. En verdad, Jesucristo quisiera encontrar a nosotros a través de la cruz, a través de la muerte del Señor Jesucristo, puede encontrar nuestro Dios. 예, 누구나 그 사실을 잘 알고 있지만 그걸 믿지 않기 때문에 문제가 일어나는 것입니다. Todas las personas saben en esto, pero el problema es que no creen en estos. 예, 대부분 교회나 성당에 나가는 사람들은 예수님이 십자가에 죽으신 건 우리 죄를 씻기 위해서 죽으셨다는 걸 알고 있습니다. Los que congregan, ¿no? A la iglesia también católicas, todos conocen, nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, saben estos. 근데 문제는 마음에 그걸 믿지 않는 거죠. Pero ¿cuál es el problema? Porque no creen en esto en sus corazones. 그래서 마음에 내 죄는 예수님이 다시 했다는 믿음이 없기 때문에 죄가 있다는 마음을 가지고 살고 있습니다. Y por eso ya no tiene esa fe que en el corazón Jesucristo aunque murió, pero todavía tengo ese pecado. Muchas personas no pueden creer en esto. 예, 1517년 마르틴 루터는 종교개혁을 하게 되었는데요. 1557 Martín Lutero hizo la reforma. 루터는 법학도였습니다. Martín Lutero es como estudiaba de derechos. 그가 집에 왔다가 에르푸르트 학교가 있는 곳으로 돌아가는 가정에 벼락이 쳤습니다. Él estaba regresando hacia Erfurt, de repente se cayó un rayo. 같이 가던 친구가 그 벼락에 맞아 죽고 자기는 굉장히 두려움에 빠지게 됐습니다. Un amigo que estaba acompañando a Martín Lutero y murió por ese rayo tenía mucho miedo mirando esto. 루터는 그 자리에서 성 안나여 나를 도우소서 그러면 내가 사제가 되겠습니다 하고 하나님 불렀습니다. En ese momento Lutero llamó a Dios, por favor ayude Santa Ana, me haré monje, así estaba orando. 예, 루터는 그 일을 계기로 인해서 이렇게 사제가 되게 되었습니다. A través de esa situación convirtió su vida como sacerdote, Martín Lutero. 사제가 되고 나서 죄인인 인간, 자기 자신의 정말 죄성을 가진 죄인인 인간이 어떻게 거룩한 하나님과 올바른 관계를 가질 것인지 끊임없이 고민을 했습니다. Después de ser sacerdote, continuamente él pensaba y también meditaba. Era un hombre que tiene orígenes pecado, ¿verdad? ¿Cómo puede tener buenas relaciones con Dios? 예, 루터가 무슨 죄를 그렇게 많이 지었겠습니까? 그건 바로 인간의 본성 자체가
타락에 있는 걸 그는 알게 됐던 것입니다. Martín Lutero, ¿qué pecado cometió? Muchos no creo así, pero como el origen del hombre es pecado, ¿verdad? ¿No? 루터는 어느 날 자기 죄를 친구 그 선배 사제 앞에 6시간씩이나 고백을 했다고 합니다. Un día, sí, Martín Lutero y confesó durante 6 horas. 이제 그렇게 하고 났는데 또 돌아서면 고백하지 못한 죄가 생각이 나는 것입니다. Así confesando mucho tiempo, luego regresando, otra vez surgía sus pecados. 아무리 고백을 해도 자신의 죄는 끝이 나지 않는 것입니다. Aunque continuamente confesando, nunca podía terminar sus pecados. 왜냐하면 자신의 인간 본성 자체가 이미 더럽고 죄에 타락되어 있기 때문에 그런 것입니다. ¿Y por qué? Porque el origen del hombre ya está malo, sucio, ya está contaminado. 그래서 진짜 참된 회개는 자신의 모든 인생 전체를 다 하나님 앞에 회개해야 된다고 이야기를 하고 있는 것입니다. Por eso había dicho, ¿no? El arrepentimiento verdadero es como toda la vida debe confesar era. 예, 그의 스승인 스타우비츠는 이야기했습니다. 이것은 성령께서 자네의 죄를 용서되었다고 말씀하시며 자네의 마음에 주시는 증거일세. 왜냐하면 인간이 믿음으로 값없이 의롭게 되는 것이 바로 사도 바울의 말씀일세. 이렇게 이야기를 해줬습니다. Porque su maestro es Staupitchi habló era. El Espíritu Santo está hablando hacia ustedes. Y el apóstol Pablo también solamente por la fe puede recibir el perdón de pecados. 예, 저 뒤에 마틴 루터의 생애라는 책이 있는데 여러분 저 책을 읽어보시면 루터는 죄 때문에 굉장히 고민을 했습니다. Y aquí sale, ¿no? El libro, ¿no? La vida de Martín Lutero. Entonces toda la vida de Martín Lutero por el pecado sufrió bastantes. 그러다가 그가 로마서를 연구하는 박사가 돼 로마서를 읽고 연구하다가 하나님의 의가 있다는 걸 알게 되었습니다. Mientras estudiando, investigando el libro de Romanos, a través del romano podía entender, ahí existe la justicia de Dios. 그런데 자기가 지금까지 생각했던 하나님의 의는 굉장히 무섭고 두려운 의인데 믿음으로 하나님의 의를 선물로 준다는 것입니다. Hasta ahora él sabía que la justicia de Dios es temeroso, daba miedo, pero sabiendo verdaderamente es la justicia de Dios por la fe como un regalo. 자, 우리가 로마서 3장을 한번 읽어보면 3장 26절에 Romanos capítulo 3, versículo 26. 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다라 하심이니라. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 예, 또 21절 읽어보겠습니다. El versículo 21, 자, 20절부터 읽겠습니다. de ese versículo 20 voy a leer. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 예, 바로 율법은 거울과 같아서 바로 죄악된 우리 자신을 깨닫게 해주는 것입니다. La ley como es 그리고 la ley es como un espejo, entonces refleja y muestra nuestros pecados. 자, 22절 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 자, 여기 하나님의 의가 나오는데 어떤 하나님의 의냐면 모든 믿는 자에게 하나님이 값없이 주시는 하나님의 의가 있는 것입니다. Aquí sale la justicia de Dios, porque por medio de la fe en Jesucristo, todos los que creen en Él. 여러분, 내가 의가 없는 사람인데 하나님이 나에게 의를 선물로 주신다면 내가 의가 있는 사람이 되지 않겠습니까? ¿Verdad? Yo no tengo la justicia de Dios, pero Dios me regala la justicia de Dios, entonces yo puedo tener la justicia de Dios.
그리고 하나님과 똑같은 의를 가진 사람이 되는 것이 아니겠습니까? En verdad también es como mi persona que tiene la justicia de Dios igualito que Dios. 그것이 믿음으로 주어진다는 것을 루터는 알게 되었습니다. Si Martín Lutero sabía que esa justicia de Dios por la fe puede. 십자가에서 예수 그리스도께서 내 모든 죄를 다 사하셨구나. A Jesucristo en la cruz había perdonado mis todos pecados. 내가 그 사실을 받아들일 때 하나님의 의가 내 의가 되는 것이구나. Cuando ya crea, acepta, entonces la justicia de Dios puede ser mía. 루터는 그 사실을 알고 죄에서 벗어나서 의로운 사람이 의인이 됐습니다. Martín Lutero podía entender ahí recibiendo, él también recibió la salvación, había justos. 근데 그 당시 면죄부를 파는 것이 간행이 되었다고 합니다. Pero en este tiempo, ¿verdad? No, Roma católico estaba vendiendo indolencia. 이제 베드로 성당을 확장하기 위해서 돈이 많이 필요했는데, 그래서 면죄부를 팔아서 그 돈을 거두어 드렸습니다. Si templo de Pedro quería construir, no aumentar, ahí estaba vendiendo esa indolencia y por ese dinero estaba construyendo. 그것은 분명 성경하고 다른 것이었습니다. En verdad esto totalmente diferente de la palabra de Dios. 아주 잘못된 것이죠. En verdad está muy mal. 루터는 그렇게 설교하면 안 된다고 이야기했습니다. Martín Lutero y predicó, no está bien esto. 그런데 그 이야기를 듣지 아니하고 계속 면죄부 판매를 이렇게 강행했습니다. Pero en ese tiempo no escuchando de Martín Lutero continuamente vendiendo, ¿no? Esa indolencia. 예수님께서 십자가에 죽으심으로 우리의 죄가 영원히 씻어졌음에도 불구하고 사람들이 그 당시에는 성경을 읽지 않았기 때문에 그걸 몰랐습니다. A través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz había perdonado nuestros pecados siempre, pero mucha gente no leía la Biblia, no sabía en esto. 그래서 그 루터는 히텐베르크 성당에 97개조 반박문을 써서 붙였습니다. Por eso Martín Lutero, ese templo de Gutenberg, hizo como 97 tesis y puso en ese lugar. 대부분의 내용이 뭐냐면 제3에 대한 속죄에 대한 내용인 것입니다. El contenido, ya todos contenido es como el perdón del pecado. 그 당시에 사람들은 어떻게 죄가 속해지는지 성경적으로 몰랐기 때문에 예수님을 믿는 것보다 다른 방식으로 면죄부를 사거나 이렇게 해가지고 죄를 씻으려고 했던 것입니다. En ese tiempo la mayoría no sabía la palabra de Dios. Entonces, fuera del Señor Jesucristo, otra manera ellos querían recibir el perdón del pecado, como por ejemplo comprando indulgencia. 여러분, 우리는 이제 속지 말아야 됩니다. 우리에게 성경이 있지 않습니까? 성경에서 예수님의 피가 우리 죄를 씻었다고 말씀하고 있지 않습니까? En verdad, nosotros no debería ser como fue engañado, porque nosotros ya tenemos la Biblia. Este es el perdón del pecado, hay la Biblia. 그때 마르틴 루터가 성경에 나오는 것을 말씀을 근거로 해서 예수님의 피가 우리 모든 죄를 다 씻었다. 우리는 예수님으로 말미암아 의인이 되었다. 그 이야기를 했습니다. Ya Lutero también en la base de la Biblia, a través de nuestro Señor Jesucristo somos justificados. A través de nuestro Señor Jesucristo ya limpió nuestros todos pecados. 루터의 종교개혁도 500년이 지났는데 지금 어떻게 된 판국인지 정말 지금도 죄를 용서해달라고 하는 사람들이 아직 교회 안에 있다는 것입니다. Después de pasar la reforma, a través de Martín Lutero ya pasó 500 años, pero hasta ahora muchas iglesias están hablando misma manera. 중세시대 때처럼 면죄부를 팔지는 않지만 눈물을 흘려야 된다, 회개를 해야 된다, 고백을 해야 된다. 그렇게 죄를 씻으려고 사람들이 잘못된 가르침을 많이 가르치고 있다는 것입니다. Claro, aunque no está vendiendo indulgencia, pero ese tiempo también tiene que ya lagrimear, tiene que ya hacer para recibir el perdón de pecado y está enseñando. 자, 우리가 이제 말씀을 이렇게 한번 정리를 하면, 자, 우리는 선이 없는 인간입니다. Ya ordenamos, ya en verdad nosotros no tenemos el bien. 그래서 우리는 어떤 선을 행할 수가 없기 때문에 죄를 씻는 것도 우리는 할 수가 없습니다.
Por eso nosotros no podemos hacer el bien, por eso tampoco podemos perdonar nuestros pecados. 그래서 우리 죄를 씻기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셨고 예수님이 우리 죄를 짊어지고 우리가 봐야 될 벌을 대신 받아주심으로 우리의 죄를 씻어 놓으셨습니다. Por eso Jesucristo vino ya a limpiar nuestros pecados. A través de Jesucristo ya murió, luego perdonó nuestros todos pecados. 근데 사람들이 그 사실을 모르고 있기 때문에 하나님은 이 성경을 통해서 우리에게 그 사실을 증거해 주고 계신 것입니다. Pero muchas personas no saben esto, por eso a través de la palabra de Dios enseña a nosotros. 어떤 교회에서는 하나님이 율법을 주셨기 때문에 지금도 율법을 지켜야 된다고 이야기하는 교회가 있습니다. Y alguna iglesia, como Dios nos ha dado este mandamiento, por eso ahora también tiene que cumplir en esa manera, está enseñando. 하나님 율법을 왜 주신지 아십니까? Ya ustedes saben por qué Dios nos ha entregado ese mandamiento. 예, 지키라고 주셨죠. Sí, claro, para cumplir, por eso nos ha dado. 지킬 수 있습니까? Ya usted puede cumplir. 아무도 못 지킵니다. Nadie puede cumplir. 그럼 왜 지키라고 주신 거죠? Entonces, ¿por qué nos ha entregado? 바로 못 지키는 것은 바로 죄인이기 때문에 죄를 깨달아라는 것입니다. Por eso ya no cumple es pecadores. Por eso ustedes tienen que entender, tener entendimiento, somos pecadores. 이스라엘 백성들은 정말 지금도 율법을 지키려고 하고 있습니다. En verdad, como pueblo de los israelitas, hasta ahora quiere cumplir los mandamientos. 하나님의 마음을 모르기 때문에 Porque ellos no conocen el corazón de Dios. 바로 자기 자신이 율법을 지킬 수 없는 인간이라는 하나님을 알게 해주기 위해서 이 율법을 주셨는데 En verdad, Dios entregó ese mandamiento que conozca, ¿verdad? Nosotros no podemos cumplir. 이번에는 잘 못 지켰으니까 다음에는 잘 지켜야지. 자, 그렇게 생각을 하고 있는 것입니다. En esta vez no cumplimos, pero próxima vez voy a cumplir sí o sí. En esa manera ellos se está haciendo. 자, 로마서 3장 20절 말씀입니다. El libro de Romanos capítulo 3, el versículo 20. 자, 읽어보십시오. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법은 죄를 깨달음이니라. El 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 율법으로 죄를 깨달았으면 이제 예수 그리스도 앞에 나와서 죄 사함을 받아야 되는 것입니다. Ya entendiendo, ¿no? A través de la ley debería acercarse de Cristo y recibir el perdón del pecado. 예, 바로 예수님은 오셔서 이제 율법이 아닌 새 언약을 우리에게 주셨습니다. Cuando vino Jesucristo en este mundo, en vez de entregar ese mandamiento, y sino nos entregó nuevo mandamiento, nuevos pactos. 예, 그 새 언약이 뭡니까? ¿Cuáles nuevos pactos? 예, 우리 죄를 사하고 우리 죄를 다시는 기억지 않겠다는 것입니다. Entonces, perdonando nuestros todos pecados, jamás recuerda nuestros pecados. 자, 제가 만약에 자전거를 타고 남미에 가려고 한다면 여러분 열심히 하십시오 하겠습니까? Ya, por ejemplo, mi persona y con bicicleta, manejando bicicleta y quería ir a Sudamérica, ¿usted qué me recomendaría? 여러분 나라에서 한국까지 자전거 타고 오겠다는 사람이 있으면 여러분 응원하겠습니까? 열심히 해 하면 돼 이래야겠습니까? Ya alguna persona de su país con la bicicleta y vendría a Corea, ¿ustedes recomendaría vaya, haya, ya tenga fuerza, así haría? 그렇게 하면 안 되잖아요. En verdad no se puede. 비행기 표를 사야 돼. Tiene que comprar el boleto de vuelo. 비행기를 타고 가야지 왜 자전거를 타고 가? Tiene que ir por vuelo, no bicicleta. 예, 하늘나라에 율법을 지켜가는 게 아니라는 것입니다. En verdad, para entrar al cielo, sí, no puede ir al cielo cumplir el mandamiento. 예, 십자가 강도가 율법을 지켜갔습니까? 간음병이 잡힌 여자가 율법을 지켜갔습니까? Un ladrón que está al lado de cruz, él cumplió mandamiento y entró al cielo. También una mujer adúltera cumpliendo mandamiento y entró al cielo. 다윗이 율법을 지켰습니까?
아브라함이 율법을 지켰습니다. David cumplió mandamiento también, como Abraham cumplió mandamiento. 예, 율법과 상관없이 하나님의 은혜로 가는 그 길이 있는 것입니다. 천국에. En verdad, sí, sin cumplir mandamientos, sí, por la gracia de Dios ya puede entrar al cielo. 예, 에레미야 31장 31절에 하나님께서 말씀하시기를 날이 이르리니 내가 이스라엘 백성에게 새 언약을 세우겠다고 말씀하셨습니다. Jeremías capítulo 31, el versículo 31 dice, ¿no? He aquí que bien día, dice Jehová. 예, 그 새 언약이 바로 예수님이 십자가에 피를 흘리고 죽으시면서 세운 새로운 언약인 것입니다. Y haré nuevo pacto. Ese nuevo pacto es derramado la sangre del Señor Jesucristo. Eso está hablando. 그 하나님이 모세에게 율법을 주신 건 사람들이 알지만 하나님이 에레미야에게 새 언약을 주시겠다고 하신 것은 아는 사람이 많지가 않습니다. En verdad sabe muy bien Dios entregó mandamiento a Moisés, pero Dios también entregó a Jeremías ese nuevo pacto, pero muchas personas no saben ese nuevo pacto. 왜 새 언약이 필요한 거죠? ¿Por qué necesita nuevo pacto? 예, 율법으로는 죄를 깨닫기까지 하지만 율법으로는 죄를 씻어가지고 우리를 의인으로 만들지 못하기 때문에 그런 것입니다. Claro, por medio de la ley solamente conocimiento, pero no puede limpiar. Por eso necesita nuevos pactos. 자, 우리를 의인으로 만들기 위해서 기도만 가지고 되지 않기 때문에 예수님이 십자가에 죽어주신 것입니다. Ya, por la oración no puede tener el perdón del pecado. Por eso Jesucristo murió en la cruz para recibir el perdón del pecado. 예, 바로 예수님은 레위기 4장에 나오는 속죄 제물이 되셨던 것입니다. Y verdaderamente Jesucristo, como sale en Levítico capítulo 4, es como expiación por el pecado. Esa ofrenda es. 그날 후에 저희와 세울 언약은 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라 하신 후에 또 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라 하셨습니다. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 예, 에레미야 31장에 하나님께서 내 백성을 위하여 나를 정했다고 말씀하셨는데 바로 히브리서는 바로 그날이라고 이야기를 했습니다. Como Jeremías capítulo 31 es, Dios ha decidido ese día, pero Hebreos, como dijo, no, ese día es, así está escrito en el libro de Hebreos. 예, 그날이 언제냐면 바로 십자가에 예수님이 돌아가시는 그날이었습니다. Ese día, ¿qué día es? Jesucristo había crucificado en la cruz. 그 십자가에 돌아가시면서 우리 예수님이 우리 죄를 다 씻었었고 그래서 새 언약이 세워진 것입니다. Cuando Jesucristo murió en la cruz, en ese momento está establecido nuevos pactos. 레위기 17장 11절에는 이렇게 말씀하고 계십니다. 내가 이 피를 너희에게 주어 너희의 생명을 위하여 속하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. Libro de Levítico capítulo 17, versículo 11 está escrito, ¿no? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. 하나님이 우리의 죄를 속하기 위해서 주신 피가 바로 예수님의 보혈인 것입니다. Dios nos ha entregado la sangre para que pueda recibir el perdón del pecado. Eso es la sangre de Jesucristo. 신명기 21장 23절에는 나무에 달린 자마다 저주 아래 있다고 하나님께 저주를 받았다고 했습니다. El libro de Deuteronomio, ¿no? Los que están en madero ellos son malditos. Así Dios está hablando. 바로 예수님은 나무에 달려 돌아가셨습니다. Verdaderamente nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado en la madera de cruz. 하나님에게 저주를 받은 것입니다.
verdaderamente ha recibido maldición de Dios. 우리가 받아야 될 모든 저주를 예수님이 대신 받으신 것입니다. Debiera recibir nosotros esta maldición de Dios, pero es Cristo recibió en vez de nosotros. 우리가 받아야 될 죄의 심판을 예수님이 대신 다 받으신 것입니다. En verdad ese juicio de Dios debe recibir nosotros, pero es Cristo recibió todos los juicios, todo el juicio de Dios. 자, 오늘 예수님은 우리에게 말씀하십니다. 하나님 아버지 저들의 죄를 사하여 주옵소서. Si hoy día es Cristo está hablando, ¿sí? Perdonarlos. 자, 그 기도로만 가지고 죄가 사하지 않기 때문에 예수님은 직접 우리 죄를 사하기 위해서 십자가를 지셨습니다. Por esta oración ya no puede recibir el perdón del pecado, por eso es Cristo mismo ya murió en la cruz. 자, 우리가 마지막으로 마태복음 26장 28절 말씀을 보겠습니다. Y últimamente ya nosotros vamos a buscar San Mateo capítulo 26, el versículo 28. 예, 마태복음 26장 28절. San Mateo capítulo 26, el versículo 28. 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피고 언약의 피니라. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 자, 예수님은 아버지 저희 죄를 사하여 주옵소서 그렇게 기도하셨고 Jesucristo cuando estaba en la cruz había orado, no perdonarlos. 또 그 죄를 사하시기 위해서 직접 피를 흘려 주셨습니다. También para perdonar este pecado, Jesucristo mismo derramó en la cruz. 그래서 예수님은 정말 예수님 당신이 하신 말씀에 모든 책임을 지셨던 것입니다. En verdad, Jesucristo, según su palabra, Él cumplió toda la palabra. 그래서 우리를 의롭게 만들어 놓으셨습니다. Y por eso nos ha hecho justificados. 예, 그래서 저는 의롭습니다. 여러분도 의로우신 걸 믿습니까? Por eso mi persona yo soy justo. ¿Ustedes también creen que ustedes son justificados? 예, 다 믿으실 줄 믿습니다. Yo creo que todos creen, ¿verdad? 예, 오늘 우리 첫 시간 이것으로 마치도록 하겠습니다. Hoy día, primer día, ¿no? Nosotros hasta aquí y compartimos. 예, 또 남은 시간 십자가에서 예수님이 하신 말씀 한마디 한마디를 같이 나누도록 하겠습니다. También otros días, a través de la palabra de Jesucristo que ha dejado en la cruz, quisiera compartir, ¿no? 예, 기도하겠습니다. Entonces, oramos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, muchas gracias. 우리 예수님께서 우리 죄를 사해 달라고만 하시지 않으시고 Jesucristo no solamente oró, Padre, perdonarlos, 직접 우리 죄를 씻기 위해서 십자가에 피를 흘려 주셨습니다. sino también para perdonar nuestros pecados derramó su sangre en la cruz. 우리를 대신하여 죄값을 치르러 주심으로 우리가 죄에서 벗어났습니다. Fue librado del pecado a través de recibir el juicio de Dios en vez de nosotros. 우리를 죄에서 구원해 주신 하나님을 찬양합니다. Y alabamos nuestro Dios que nos ha dado el perdón del pecado. 우리 예수님께 감사와 찬양을 드립니다. También agradecemos y a nuestro Señor Jesucristo y alabamos. 이 성경 세미나를 축복해 주시길 바랍니다. Bendice ese gran seminario bíblico. 말씀을 듣는 모든 사람들이 죄에서 벗어나 하나님의 자녀로 행복한 삶을 살게 도와주옵소서. Sí, ayúdenos a todas las personas que están escuchando a través de ese seminario bíblico pueda recibir la salvación y vivir como hijo de Dios. 예수님 이름으로 감사하며 기도를 드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, pastores y pastoras también. De verdad, esta mañana de mucha bendición, ¿verdad? La palabra. Y estamos seguros que cada uno de ustedes ha recibido una palabra. Y ahora también, ¿no? Pues libremente el pastor Daniel Toro, que nos acompaña, también nos pueda comentar algo como verdad, como por medio de esta palabra que el siervo nos ha compartido.
Y también, ¿no? Invitar también a los hermanos libremente poder saludar a algún hermano o pastor que lo conoce. Sí, por favor, adelante, Pastor Daniel Toro. No. Aló, buenos días, ¿cómo está? Yo soy invitado del pastor Daniel Toro, soy el hermano Yuri Archondo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estoy muy agradecido y contento por estar acá en este seminario. Fue el pastor Daniel personalmente quien me invitó, yo le doy las gracias a él y a ustedes por esa hermosa palabra que están trayendo. Y son de gran bendición y de edificación para muchas familias. Muchísimas gracias. Dios los bendiga grandemente. Sí, muchísimas gracias, Pastor. La verdad es una gran bendición también de contar con su presencia. Pues estos 4 días tenemos, ¿no? Verdaderamente esta bendición de poder escuchar la palabra de Dios, como en la tarde también tenemos en la noche. Y, verdad, es de mucha bendición. Esta mañana escuchando, yo sé que muchos, verdad, están con corazón agradecido a Dios, primeramente por recibir la palabra que el siervo nos ha compartido. Como dijo, no, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Es claro que esta palabra grandemente tocada en mi corazón, ¿no? Como Dios está trabajando en este tiempo. Sí, hermanos y hermanas, también así, alguien también quiere saludar o testificar cómo alguna palabra tocaba esta mañana su corazón. Libremente, adelante. No hay nadie que quiera que una palabra haya tocado esta mañana en su corazón. O un saludo, ¿no? También puede saludar a algún invitado que usted invitó y puede saludar libremente. Pastor, muy buenos días. Buenos días, Ana, sí, buenos días. Sí, Adelante. buenos días con todos. Quiero dar gracias a Dios por tener esta oportunidad de poder participar en el seminario, en el primer turno, ¿no? Primera sesión. Me llegaba mucho la palabra donde el pastor compartía, perdónalos, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese ignorar de la palabra, yo me identifico, ¿no? Porque así ignorante yo en la palabra, ahora que por la gracia de Dios, Dios me permite poder conocer, poder descubrir el amor de Dios por la palabra. Me llegaba mucho este versículo del libro de San Mateo, donde, último versículo que compartió el pastor, donde dice, ¿no? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Yo me glorío en esa palabra porque de verdad solamente por la sangre de nuestro bendito Señor Jesucristo me hizo libre de mi pecado y de la condenación que yo tenía, ¿no? Entonces, al tener esa alegría en mi corazón, yo tengo mucho agradecimiento y doy gracias también a esa ignorancia que vivía antes. Por medio de esa ignorancia, ahora puedo tener más agradecimiento porque solamente por la obra de Él, que Él realizó en la cruz, por mí, ahora yo puedo tener esta vida feliz, ¿no? Delante de Él. Eso sería, pastor, muchas gracias por participar en este seminario. Y así, pastor, muchas gracias. Saludos desde Ribera Alta, Bolivia. Gracias, pastor. Sí, muchísimas gracias, Dani. De verdad, es una gran bendición, ¿no? De verdad, escuchando cómo por medio de esta palabra, esta mañana también, de verdad, no tocaba de la misma manera en mi corazón, ¿verdad? Como el Señor por el nuevo pacto que hace, ¿verdad? Nos da una entrada clara de poder verdaderamente tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, de verdad, y estamos muy contentos. ¿Alguien quiere también saludar o expresar? Adelante, por favor. Para terminar. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días.
Sí, pastor, muy buenos días a todos los pastores, líderes y también de la misma manera, ¿no? A todos los hermanos quienes están en diferentes lugares, diferentes ciudades, quienes nos acompañan. Verdaderamente ha sido una gran bendición, ¿no? Escuchar la palabra a través de su siervo. Y prácticamente estamos dando el inicio de lo que es este gran seminario bíblico. Yo creo que va a ser una gran bendición para cada uno, ¿no? De cada uno les invito también, ¿no? A poder continuar y seguir participando. Y invitemos, ¿no? En la noche también a los hermanos y a los ministros y a los pastores, líderes, ¿no? Y de esa manera estemos juntos y disfrutando de la palabra del Señor durante estos días. Estoy muy agradecido al Señor, ¿no? Y encargado del CLF también. En la noche vamos a tener la reunión, ¿no? con el pastor expositor. Entonces todos quedan cordialmente invitados, ¿sí? Estoy muy agradecido de la misma manera por los medios de comunicación que nos están transmitiendo, ¿no? La palabra. Y en verdad va a ser una gran bendición para cada uno de los que están escuchando también. Sí, les pido la oración y de esa manera juntos y participemos. La palabra en verdad nos llena de mucha esperanza, de mucho gozo en nuestra vida. Dios les bendiga a cada uno. Muchísimas gracias. Así de esa manera quería saludar. Sí, muchísimas gracias, de verdad, ¿no? Por las palabras y creo que esta noche también están invitados todos, poder invitar a la familia, poder invitar verdaderamente estos 4 días va a ser de mucha bendición. Creo que este comienzo nos muestra claramente, pues, que verdad, hay muchas cosas que se va a manifestar verdaderamente que a muchos de nosotros va a aclarar, no por medio de la palabra de Dios, y es por eso que de verdad este seminario bíblico Dios preparó para cada uno de nosotros. Esperemos invitar a todos los hermanos, también los pastores que en la noche van a estar para poder también reunirse con el siervo y poder también, ¿no? Compartir algo que muchas veces hay inquietudes, pero esperemos que en la noche cada uno de nosotros debemos ser partícipe de poder invitar, porque este evento, este seminario bíblico es algo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Así que le invitamos, ¿no? A los hermanos, a los siervos de Dios, a los pastores, las pastoras, para que así de esa manera podamos unir el corazón y poder recibir la palabra de Dios. Sí, esto sería de verdad de mucha bendición para la familia también. Sí, muchas gracias. Y hay alguien que todavía quisiera, o hasta acá terminamos. Adelante, quien quiera saludar. Buenos días, pastor. Buenos días. Yo le estoy comunicándome desde Argentina. Estuve Amén. escuchando Amén. la palabra y bueno, en realidad yo estoy acá en Ushuaia, se llama Tierra del Fuego, el confín de la tierra, como dice la palabra, cuando recibió el pastor Osopar esa promesa y Dios se ha cumplido. Y yo vivo acá en Ushuaia hace 30 años y yo recibí la salvación hace ya 8 años. Y estoy muy agradecida a Dios y que Dios está trabajando mucho en todas las naciones, en todo el mundo entero, en la faz de la tierra. Y por eso, por recibir la salvación del pecado, que yo antes sufría mucho por el pecado. Aunque yo quería limpiar mi pecado, pero yo no podía. Y solamente el sufrimiento me llevaba a mi corazón. Entonces, así también escuchando acá en Argentina la primera vez, de verdad que yo no entendía porque yo participaba en otras iglesias, muchas iglesias he caminado, pero por la gracia y misericordia de Dios, por mediante de esta iglesia, Misión Buenas Nuevas, yo podía descansar mi corazón y así también recibí esa salvación que yo no merecía, pero Dios había hecho tanto para nosotros por la obra de Jesucristo. Solamente por Él yo puedo ser salvo, por Él he recibido esa salvación. Entonces, por eso yo puedo ser feliz por esa salvación que Dios había hecho, que Dios había preparado para mí y para todos.
y los que estamos escuchando también, la primera vez que están escuchando, ya sé que nuestro corazón es tan rebelde, maldito, perverso, dice, ¿no? Así la palabra. Pero así también Dios, aunque en mi vida he pasado muchas cosas, pero todo había sido para bien. Yo no podía entender, en ese tiempo no podía entender por qué Dios me permite así, ¿no? Pero hoy yo puedo dar gracias a Dios, gracias a la palabra, porque verdaderamente si yo no pasaría esa situación, yo no hubiera escuchado nunca el Evangelio. Entonces, por eso estoy muy agradecida, pastor, muy agradecida. Y doy gracias a Dios que estoy compartiendo con ustedes mi testimonio desde acá de Argentina. Un abrazo y saludos a todos los siervos, a los hermanos de Bolivia y los que están escuchando de otros países también seguramente. También mi familia se está conectando. Así que muchas gracias, pastor, por este evangelio tan perfecto y santo. Sí, hermana, muchísimas gracias desde Ushuaia. De verdad es un lugar muy hermoso, ¿verdad? Saludos para el pastor que nos daba el tiempo de conocernos allá en Corea. Dele mis saludos. De verdad es una gran bendición de escuchar, de verdad, la hermana que esta mañana ella estaba escuchando atentamente y está muy agradecida a Dios. Así, hermanos, esta mañana estamos llegando al punto culminante de este seminario bíblico para seguir preparando para más tarde y seguir invitando a la familia y poder estar juntos a partir de las 7 de la noche. Muchísimas gracias a todos y muchas bendiciones. Gracias con todos.